dicho en el sumario de entrada, hoy vamos a hablar con Ramón Bernardo, mejor dicho, Ramón Bernardo hoy nos va a hablar de la próstata, que es una parte quizás no del todo conocida y por eso, pues como siempre, lo mejor es que nos cuenten qué es y cómo podemos, qué podemos hacer, ¿no? Para prevenir cualquier tipo de problema. Buenos días, Ramón Bernardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días también a todos nuestros oyentes y espectadores. Pero mira, antes de empezar a hablar de la próstata, que es el tema del día, Ujú. eh, hace unos pocos días, hace 2 o 3 días, se cumplió 2 años Sí. que tenemos este espacio de al médico con Ramón. ¿Qué te parece? Ya Eh, llevamos 2 años. Pues es estupendo que llevemos tanto tiempo, evidentemente, que esto que empezó como decimos, vamos a hablar un poquito de salud y que haya salido una sección que no solo ya lleva 2 años, ya ha cumplido 2 añitos, sino que además es tan sumamente seguida, ¿no? Por nuestros oyentes. Así que enhorabuena, que eres tú el culpable y responsable de todo esto. Al fin y al cabo, quien me lo sugirió, me pareció fantástica la idea y por eso que sean por muchos más años, ¿no? Surgió en pandemia y el primer episodio que tuvimos lo titulamos Hay que vacunarse. A eso. Efectivamente. Eran momentos complejos, pero bueno, a pesar de todo, no solo hemos hablado de la pandemia, evidentemente, hemos hablado de muchísimas No, cosas hemos hablado muy de, interesantes de- de de nutrición, muchísimas cosas. o sea, de psicopatologías, pues no sé, o incluso también cosas más del día a día, ¿no? De un simple catarro hasta cosas mucho más complejas, ¿no? Pero bueno, Mira, hoy, sí, el dime. primer programa fue el de la vacuna, el segundo hablamos de los niños y la COVID-19. El tercer programa hablamos de la pandemia de gripe del 18, que eso también hemos Llevas el hablado. registro ahí a tope, Lo ¿no? tengo aquí apuntado todo. Luego hablamos de la vitamina D, de nutrición y salud, de alimentos y Sí, sí, sí. nutrientes, del colesterol, de las dispemias, de los lunares, de la quinta ola y las vacunas, Ujú. de la artrosis, De todo. hemos hablado mucho de nutrición, porque hemos hablado de diabetes, E de incluso hipertensión. de aspectos relacionados con historia de la medicina Sí, o con también otras hemos hablado pandemias que hubo hace siglos, muchas cosas que se de han tratado temas aquí. históricos, de la sífilis, hemos hablado También, de también. drogas, hemos hablado de cocaína, de heroína, hemos Y hablado de muchas cosas. sin Han olvidar sido ese más de magnífico 30 años. anecdotario que dimos con motivo de tu jubilación, ¿no? De tus 40 años ejerciendo como médico, pues algunas de las cosas más llamativas que te han ocurrido. O sea, ha sido una sección muy variada que, como decíamos, pues oye, que yo creo que merece la pena, sobre todo teniendo en cuenta pues el gran seguimiento que tiene. Pues nada, hablamos de la próstata, Pues José venga, Luis. pues vamos a ver, vamos ya a lo que vamos, después de hecho este recordatorio, reconocimiento. Vamos a hablar de la próstata, pero ¿qué es la próstata exactamente? Que La mucha gente próstata, todavía ni pues lo es sabe. un órgano que tenemos los hombres, exclusivamente los hombres, y que lo tenemos, está situada debajo de la vejiga, y rodeando a la uretra. La uretra es el conducto que sale de la vejiga hacia el pene, hacia el meato urinario y por el que expulsamos el semen y la orina, ¿no? Y la próstata está situada debajo de la vejiga, rodeando a la uretra, ¿no? Y Mm, es un órgano que sirve, pues, produce parte del semen, ¿no? El semen está compuesto de las células, que no son imprescindibles para que haya semen, las células que producen los testículos, que son los espermatozoides, y luego hay diversas glándulas que están alrededor de la uretra, entre ellas la próstata. La próstata es la glándula más grande, que son las que producen el líquido seminal, ¿vale? Y el líquido seminal con los espermatozoides forman el semen, ¿no? ujú. Y todo va enfocado a que esos espermatozoides vayan en un fluido donde estén cómodos, donde puedan llegar muy lejos, porque una vez que pues llegan a la vagina, tienen que pasar el cuello del útero, llegar al útero, y todo ese trayecto, largo trayecto que tiene el espermatozoide, pues tiene que ir rodeado de un ambiente propicio, ¿no? Y esas glándulas, las glándulas de Cooper, las glándulas periuretrales y la próstata, pues todas producen ese líquido seminal. Ujú, Entonces, esa es la función de la próstata, ¿no? ujú, ¿Se puede vivir sin próstata? Sí, se puede vivir sin próstata sin ningún problema. Claro, ujú. la próstata
no es vital ni mucho menos, ¿no? Ujú. Bueno, Y pero mejor estar pendiente de esta parte que vemos que es tan importante, porque ¿qué enfermedades pueden aparecer en ella? mira, hay tres patologías que pueden aparecer en la próstata. Una, la que puede aparecer desde que eres joven, es la prostatitis, que es la inflamación de la glándula prostática y que es una afección dolorosa, que suele dar fiebre y síntomas miccionales que ahora mencionaremos. La otra gran patología es la hiperplasia benigna de próstata, que es un crecimiento benigno que se produce en la próstata a partir de los 50 años y que es prácticamente universal. Todo el mundo a partir de los 50 años tiene la próstata más grande que anteriormente. Eso se llama hiperplasia benigna de próstata y es un trastorno benigno que puede dar problemas, luego hablamos de ella, y la patología más grave, más importante y que no es despreciable es el cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata, José Luis, es el cáncer más frecuente en hombres, Ujú, no el que más mortalidad causa, porque causa más mortalidad el de pulmón y el de colon que el de próstata, pero sí es el más frecuente. ujú, Y no causa más mortalidad que estos dos tumores porque si se diagnostica pronto tiene un tratamiento relativamente sencillo. ujú. Bueno, entonces tenemos aquí tres principales, las cuales has citado. Si te parece, en dos pinceladas, por ejemplo, comenzamos con la prostatitis. La prostatitis, sí. La prostatitis es una infección de la glándula prostática, ¿no? Y entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta por dolor ahí en esa zona, dolor intenso, por síntomas miccionales, uno tiene escozor al orinar, dificultad para empezar a orinar, el chorro de la orina sale muy delgado, a veces se termina en goteo terminal, no tienes esa sensación de que tienes que ir muy rápido a orinar, aguantas poco, ¿no? Micción imperiosa, la sensación de no haber terminado de orinar del todo, que se llama tenesmo vesical, ese conjunto de síntomas. Y en las prostatitis agudas bacterianas se tiene además fiebre que puede ser alta, porque la próstata es un órgano parenquimatoso y da bastante fiebre, ¿vale? Ujú, Y como hay otra prostatitis que es crónica, que es, en este caso, los síntomas son menos intensos y son más prolongados en el tiempo. Las dos se tratan con tratamiento antibiótico, ¿no? Y se diagnostican pues de manera relativamente sencilla. La sintomatología junto con el análisis de orina y de esperma dan el diagnóstico y la bacteria que lo causa y se emplean antibióticos para su tratamiento. ujú. Fíjate tú que es una afección relativamente frecuente. Hasta el 15-20% de la población masculina padece prostatitis al menos una vez en la vida. Ujú. O sea que no es un trastorno raro, es un Ya, ya, trastorno relativamente frecuente, ya. ¿vale? Bueno, esto es la prostatitis, después pasamos ya a la hiperplasia, que ya la hemos definido un poquito, pero no sé exactamente las manifestaciones clínicas de esa patología de la hiperplasia, cuáles serían, no sé si es patología o es, digamos, una evolución natural del órgano. Bueno, es una patología, Ajá. ¿no? Porque da sintomatología, da problemas y efectivamente a partir de los 40, 45 años la próstata empieza a aumentar de tamaño, a partir de los 50 ya es casi indefectible. Y mira, los primeros síntomas que da el aumento del tamaño de la próstata es que uno se tiene que levantar a orinar por las noches, Ujú, ¿vale? La pregunta clave siempre es ¿cuántas veces te levantas a orinar por las noches, ujú. ¿no? ¿Tú cuántas veces te levantas, José Luis, a orinar por las noches? Uy, yo me acuesto y hasta el día siguiente no cuentes conmigo, ni Pues para, tienes una ni próstata que para da eso. gloria a Dios. Muy bien, así me gusta, ¿verdad? Pues esa es la cuestión. Lo normal en un varón adulto es levantarse una o ninguna Ujú, por la noche, ¿vale? Una vez se considera normal. Dos, ya podíamos decir que es patológico. Y tres, ya es algo preocupante, ujú, ¿vale? Entonces, la hiperplasia benigna de próstata, el primer síntoma que uno presenta es que va más veces a orinar de lo normal, sobre todo por las noches. Ese es el gran cambio del que tiene, tú tendrás una próstata estupenda y no necesitas pues, levantarte, pero el que tiene una próstata un poco agrandada, ujú, porque la próstata
como está situada debajo de la vejiga Ujú. y la próstata que aumenta de tamaño, Claro, eh, en- ejerce presión sobre la vejiga y eso claro, ocasiona pues y que haya que ir más veces además a... fíjate tú que en la hipertrofia, en la hiperplasia benigna de próstata, la parte que más se aumenta de tamaño es la que rodea la uretra y en Ujú, consecuencia hace que ese canal se estreche a ese nivel y eso hace que la vejiga tenga que hacer más fuerza para orinar, ¿no? claro. Y esto es lo que da los síntomas. Ujú, Entonces, ¿qué nota uno cuando tiene, qué manifestaciones clínicas tiene la hiperplasia benigna de próstata? Pues que uno va a orinar con más frecuencia, se llama polaquiuria, que se levanta por las noches a orinar, que cuando tiene ganas de orinar no se aguanta, que tiene que ir rápido a orinar, y a veces puede presentar cierta incontinencia, unas ujú, gotitas, se te escapan unas gotitas. El calibre del chorro de la orina se vuelve menos intenso, menos potente, menos grueso, y luego a veces se entrecorta, a veces hay dificultad al empezar a orinar, a veces queda un goteo al final de la orina y esa sensación de que no has vaciado bien la vejiga, ¿no? Que se llama tenesmo vésica. ujú. Y a veces incluso, si está muy avanzada la hiperplasia benigna de próstata, puede haber incluso retención de orina, que eso es una cosa Ajá. súper molesta y muy penosa, ¿no? Y que además necesita evacuar la orina porque si no, si uno, aparte de que tiene unas molestias sensacionales, pues Mm, ya. tendría problemas en la función renal, ¿no? Ujú. Por la obstrucción. Continuamos Entonces, con este porque como hay tantos aspectos y son tan densos, nos estamos comiendo la sección poco a poco. Vamos a una tercera de las patologías que has mencionado, que era... el cáncer de próstata. Eso, efectivamente. El cáncer de próstata, que es la patología más grave, que en los varones entre 50 y 80 años hasta se calcula que un 30% de los varones entre 50 y 80 años van a tener cáncer de próstata, aunque muchos lo van a tener en estado latente, porque el cáncer de próstata puede manifestarse o incluso no manifestarse, o sea, tener un cáncer que aparece ahí latente durante tiempo y que luego va a dar manifestaciones. Desde luego, si da manifestaciones, a nivel general hablamos de metástasis, pues ya tenemos un tumor grave, ¿no? Oh, Respecto a los síntomas que produce el cáncer de próstata, pues son idénticos a los a los de la hiperplasia benigna de próstata. Idénticos, o sea, no hay diferencia, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar entre cáncer de próstata y una hiperplasia? Haciendo pruebas, ¿no? ¿Vale? Y de eso hablamos un poquito más tarde. Los ujú, factores que favorecen el cáncer de próstata, pues son la edad, a partir de los 50 años, es muy raro los cánceres de próstata en personas más jóvenes, los antecedentes familiares. Fíjate, cuando uno tiene un pariente cercano que ha tenido cáncer de próstata, tiene 3 veces más riesgo de ujú, tener cáncer de próstata. Y si ha tenido 2 o 3 parientes cercanos con, con cáncer de próstata, tiene 10 veces más riesgo. O sea que los antecedentes familiares son muy importantes. ujú, El cáncer de próstata se da más en negros, en hispanos y en la raza blanca y mucho menos en orientales. El ujú, cáncer de próstata es raro en orientales, es más ujú, raro. Y luego la alimentación. Esto, fíjate que la alimentación hay cosas que son comunes, porque los factores, la alimentación inadecuada que favorece el riesgo cardiovascular, o sea, las dietas ricas en grasas saturadas y tal, favorecen el cáncer de próstata. Y el déficit de vitamina D. La vitamina D, que también hablamos, dedicamos un episodio, un capítulo a hablar de la vitamina D, es ajá. importantísima para evitar la osteoporosis, pero también previene determinados tumores como el cáncer de próstata. Bueno, ¿Vale? Bueno, por cierto, bueno, pues vemos que hay, pues, bueno, pues como, no sé si como en cualquier otra parte del cuerpo humano, pero muchos factores de riesgo que hay que vigilar. Por cierto, ¿a quién hay que acudir para vigilarlos entonces, para revisar la próstata? claro, a partir de mi consejo es que a partir de los 45 años, todo el mundo debe hacerse una revisión anual de próstata. ¿Vale? La revisión anual de próstata es muy sencilla. ¿Esto Eh, en qué consiste y quién la hace, por cierto? Sí, el médico de cabecera, el Ajá, médico
de medicina de familia la puede hacer sin ningún problema, se Mm, puede acudir también a un urologo, pero el médico de familia lo puede hacer y la revisión es muy sencilla porque es pedir una prueba que es el PSA, el PSA que es el antígeno prostático específico, ¿no? Que es un control que es un marcador tumoral que hay que tener menos de 4, ¿vale? El PSA. O sea, que a partir de los 45 años, en ese análisis de rutina que hay que hacerse al menos anualmente, hay que incluir el PSA. Importante lo del PSA. mm. Si el PSA es, se mantiene normal, tranquilidad. Si el PSA aumentara de un año a otro de manera importante o está por encima de 4, ya hay que hacer más pruebas, ¿vale? Eso Mm. ya es preocupante. Y, por supuesto, si uno tiene síntomas, cuando uno va a esa revisión anual al médico y O presenta, pues la mire, es que revisión, me digamos, levanto mal. si no hay síntomas, cada cuánto tiempo habría que revisarse anualmente, ¿no? Anualmente, Vale. el PSA anualmente, ¿vale? Anualmente, y se puede hacer tacto rectal. Tacto rectal, que es una prueba que si se hace con cariño, pues no es demasiado incómoda, pero fundamentalmente el PSA como valor para control, ¿vale? Y acudir al médico de cabecera, al médico de medicina de familia, que en su análisis puede pedir esto perfectamente, ¿vale? Muy bien. ¿Qué hay que revisar? Pues que el tacto rectal. Si el PSA está elevado o el paciente tiene síntomas, ojo, si el paciente se levanta a orinar más veces por la noche, tiene más dificultad a orinar, orina más veces, pues hay que hacer, la siguiente prueba sería el tacto rectal y la ecografía. La ecografía vésico-prostática es una prueba súper sencilla de hacer, no tiene riesgo, se puede repetir las veces que queramos y da muchísima información. O sea, Ujú. y es incruenta, ¿no? Y muy poco molesta, ¿no? El único que hay que ir con la vejiga llena al radiólogo. Entonces, Mm. claramente, PSA, tacto rectal, ecografía, ¿vale? Mm. Eso sería tacto rectal y ecografía si el paciente o tiene ascendida la PSA o presenta síntomas, ¿vale? Ujú. Veo que, bueno, pues en un pequeño sumario que me has enviado sobre temas a tratar, veo que hay un aspecto en el crecimiento, en el crecimiento, que puede ser una hiperplasia benigna o puede ser algo más complicado. Eh, ¿Cómo podemos saber si es un crecimiento prostático de un tipo o de otro? Claro, mira, claro, el problema que tenemos aquí es que tanto el cáncer de próstata como la hiperplasia benigna de próstata dan los mismos síntomas, Claro. entonces, o síntomas muy parecidos. ¿Cómo se diferencia? Pues el PSA Ah, vale. fundamental, un PSA normal casi descarta por completo que tenga uno un cáncer de próstata, ¿vale? Y un PSA elevado no asegura tener un cáncer de próstata, pero desde luego hay que estudiarlo. Mm. Y luego lo que hablamos, tacto rectal. Además, el cáncer de próstata, igual que hablábamos que la hipertrofia benigna de próstata se producía en la zona central rodeando la uretra, el cáncer de próstata se suele producir aumentar en las zonas exteriores de la próstata y el tacto rectal ayuda mucho a reconocer esos bultos dentro de la próstata. Y por supuesto, la ecografía, que es muy Mm. sencilla. A Si ver, uno tiene un PSA elevado, una ecografía sospechosa, y hay que pensar en hacer otras pruebas como resonancia magnética y biopsia. mm. La biopsia diferenciaría claramente una hiperplasia benigna de próstata y una cáncer de próstata. Bueno, La biopsia, que siempre ha de Ramón, ser dirigida. Dime, es muy José Luis. interesante, ¿no? Pero que te iba a comentar que, bueno, veo que es un tema muy extenso y para la sección de hoy nos quedan 2 minutos. No sé cómo, cómo lo vamos a gestionar. Tú verás. Bueno, hablar un poquito de la biopsia de próstata y si quieres la semana que viene terminamos hablando de alternativas, me explico, pero yo creo que lo fundamental lo hemos dicho, la Sí, biopsia de próstata pues e entonces. indicar que es importantísima para el diagnóstico de cáncer de próstata, que hay que hacerla siempre dirigida con control o con resonancia o con ecografía para pinchar, para extraer la muestra de una zona
que está alterada, no de la próstata normal. No hagamos una biopsia de una próstata que una parte va a estar con cáncer, pero otra normal, y hagamos la biopsia equivocada. Eso es importante, ¿vale? Y hay mucho arsenal terapéutico. El cáncer de próstata y la hipertrofia benigna de próstata, cuando da síntomas y lo requiere, tiene buen tratamiento, y el cáncer de próstata tiene buen tratamiento. Si quieres, la semana que viene desarrollamos este tema un poquito más. ¿Te parece? Como quieras, como consideres oportuno. Hoy ya no podemos hacerlo porque el cronómetro Tenemos el tiempo que en la tenemos, radio, ¿verdad, José Luis? efectivamente. No sé si quieres retomamos en otro momento esta conversación tan interesante y tan instructiva. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por habernos traído aquí a tu sección de salud en Es la Mañana de Guadalajara, y hablamos ya mañana, pero de cine, ¿vale? Mañana de cine. Muchos besos. Muchas gracias, José Luis.